El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 23 de noviembre, a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se desarrollaron en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Seminario Internacional fue un verdadero éxito y ayudó a fortalecer el proyecto educativo pedagógico alternativo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Encuentro analiza a un año del proceso de paz que viene. A los retos de la ciencia, la tecnología y la innovación, las escuelas públicas del municipio de Mosquera responden con la construcción de robots que superan a estudiantes chinos y mexicanos. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El Seminario Internacional de Pedagogía Crítica que realizó el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, el CEID y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación fue calificado como un evento exitoso. En este se abordaron 3 puntos fundamentales: el fortalecimiento del PEPA, el segundo punto, la resistencia y el robustecimiento del rechazo a la política neoliberal y capitalista, y el tercero, tal vez uno de los más importantes, que la información, el trabajo que se desarrollara en este encuentro sirviera como un insumo para la realización del tercer Encuentro Nacional de Pedagogía que se llevará a cabo en el 2015. El primer trabajo de la pedagogía crítica es el trabajo teórico, académico, que debe ser manejado de manera amplia y suficiente, con rigor, pero también asequible al público. Y esa es la base de acciones prácticas que deben ser en un sentido. El primer sentido, el sentido de la oposición, de la resistencia, de la impugnación, es decir, generar hechos contundentes de rechazo a las políticas, de desacato, de desobediencia a ciertas políticas, y eso sería la parte de la insubordinación. Pero por el otro lado también el tercer punto es que se deben generar alternativas. La escuela debe ser espacio para la convivencia, para la cultura, para el conocimiento científico. Y entonces cuando se haga una acción de desacato, en paralelo debe existir acciones de afirmación de lo que es la escuela: cultura, vida, democracia. Conocer el modelo económico, oponerse a él porque destruye naturaleza y seres humanos, generar propuestas académicas y de vida alternativas. Cada vez que se ignoran las órdenes gubernamentales que piden generalizar la ignorancia es la clave. Por ello, es necesario vivificar los CEID regionales y los círculos pedagógicos. Ellos tienen y tendrán la responsabilidad de preparar el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Vamos a hacer un Festival Nacional de Experiencias Pedagógicas, pero primero vamos a hacer el Festival Regional de las Experiencias Pedagógicas. Escogemos las mejores, todas son muy buenas, escogemos las más significativas para presentarlas a nivel nacional en ese Festival de Experiencias Pedagógicas. Son unos actos preparatorios. Vamos a hacer también los congresos pedagógicos regionales y luego hacer un gran congreso pedagógico donde vamos nosotros a plantear que el PEPA es el instrumento fundamental, que hay que hacer investigación en las escuelas, que hay que conformar los círculos pedagógicos como el eje fundamental, como si hicieran otrora, como la célula que nos permita hacer la discusión con los maestros frente a qué tipo de modelo pedagógico debemos de desarrollar. Una escuela diferente, llena de amor, ciencia, arte, cultura y sobre todo democracia, es la propuesta de FECODE frente a la que promueve el Estado: miserable, sin pensamiento, sin lugar, sin herramientas. Y a este Seminario Internacional de Pedagogía Crítica pues asistieron invitados internacionales de gran reconocimiento, quienes le ayudaron a entender a los asistentes a este encuentro elementos fundamentales de la política neoliberal que arrincona y privatiza el derecho constitucional que tienen todos y todas a la educación.
profesor Larry King es el director de Investigación y Tecnología de la Federación de Maestros de la provincia Columbia Británica en Canadá. Su conferencia le hace una mirada crítica al uso de tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Según él, las tablets, los computadores, los celulares y demás adminículos no deben ser herramientas de consumo e individualización, sino de valores sociales y democráticos. Depende de cómo se usan. Uno tiene que realmente entender la naturaleza de la tecnología para poder usarlo de forma útil, o si no, puede ser simplemente una imposición más desde afuera. Por su parte, el profesor Juan Arancibia, investigador de la Universidad Autónoma de México, habló de las falacias que vende el neoliberalismo. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que estamos enfrente de una ideología de tipo totalitario, un pensamiento único, que además es un pensamiento de muerte, porque está acabando con la naturaleza, con el empleo, con las prestaciones sociales, con las conquistas laborales, etc. Podríamos dar una larga lista de qué es lo que está matando la ideología y la acción de los gobiernos neoliberales. Yo diría que particularmente está acabando con la esperanza de que podamos vivir en un mundo mejor, con la esperanza de los jóvenes que crecientemente tienen cada vez menos confianza en que la educación pueda ser un vehículo que les permita tener un futuro mejor. Frente a esta época de crisis, propone una pedagogía que ayude a entender que el consumo no es igual a felicidad y que en la integración y el respeto al planeta está la vida. Tenemos que transformar a los estudiantes, a la comunidad educativa, tenemos que desarrollar sujetos humanos, no autómatas, ¿verdad?, destinados a ser simplemente funcionales a una producción sin sentido, una producción que lo único que hace es devastar, que lo único que hace es destruir el medio ambiente, que presupone que mientras más cosas tenemos, mejor estaremos y más felices seremos. La pedagogía crítica tendría que ayudarnos a resolver esa visión de muerte y esa visión de ausencia de esperanza. Finalmente, el profesor Luis Huertas de la Universidad de Nuevo México habló de su estrategia para acercar la pedagogía crítica a las escuelas. Él reúne a los futuros educadores, a los maestros en ejercicio y a los padres de familia para dialogar y solucionar problemas. Lo fundamental es que la pedagogía crítica sigue sus dos objetivos fundamentales. Uno, de buscar llevar cierto nivel de concienciación o concientización a las personas para que ellos puedan tomar acciones en sus manos, ¿no? El segundo objetivo es que en esa parte de ir de la comprensión del mundo y de cambiarlo, tenemos que seguir luchando por transformar las condiciones de injusticia, de opresión que existen en nuestras comunidades, ¿no? ¿Esto cómo me sirve a mí? La pedagogía del testimonio no deja de ser una pedagogía crítica, pero la intención es que esta pedagogía del testimonio sea un puente, que se tienda un puente entre la visión teórica y la práctica que hacen los maestros en la escuela. Yo lo he usado con estudiantes que van a ser maestros, pero lo he usado con profesores en servicio, lo he usado con padres de familia en las comunidades, mujeres, hombres, que tienen problemas muy concretos. Y lo que hacemos es analizar casos con los que ellos se sientan identificados o que les sean comunes, como un fondo común de experiencia, para que luego, como si la fuéramos desmenuzando paso a paso, ¿no? Entonces, el trabajo de reflexión sobre la experiencia o sobre el testimonio, que yo le llamo, lo fundamental es encontrar cuáles son las múltiples determinaciones o las relaciones que llevaron a que esa situación que pasó se dé de la forma en que se da. Es decir, ¿por qué las mujeres siguen asumiendo el control de los hombres y no lo pensamos? Porque han sido educadas de esa manera. ¿Cómo a través de un ejemplo llegamos a ver por qué la mujer ha sido educada de esa manera y cómo la mujer puede empezar a moverse? Y eso lo hemos hecho con hombres, analizando el machismo. ¿Por qué yo no puedo levantar el plato de la mesa y aquí tengo a mi mujer que lo va a hacer? ¿Cómo hemos sido educados nosotros? Hemos sido educados para ser machistas. ¿Cómo puedo entender una visión, yo le llamaría la pedagogía del amor, para entender que mi pareja, mi compañera, no nada más tiene que ser mi sirvienta, ¿no? Estas pedagogías críticas vitaminizaron a los docentes colombianos para enfrentar el sistema de muerte llamado capitalismo extremo.
A Encuentro llegó una denuncia de la Normal Superior de Bucaramanga. Esta institución cuenta con amplias zonas verdes que están siendo perseguidas por la alcaldía para la construcción de glorietas y locales comerciales. Por supuesto, la comunidad educativa de esta normal rechaza de manera categórica esta iniciativa. Bueno, la Normal Superior de Bucaramanga es un centro cultural, pedagógico y arquitectónico de la ciudad. Y sobre todo ambiental. Y vemos con gran preocupación que hoy, cuando es uno de los centros, de los pocos centros que tiene Santander, que reúne requisitos pedagógicos, ambientales, culturales, se pretenda con el supuesto desarrollo de la ciudad quitar una buena parte, como es tumbar 126 árboles. 4 salones especializados, salón de física, de química, de pedagogía. Una propuesta alternativa ampara este pulmón intelectual y ambiental porque no solo permite aprendizajes, sino que la humanidad respire. Le estamos solicitando al señor alcalde Luis Francisco Borges que por favor estudie muy bien la propuesta alternativa que tiene el doctor Puentes y la Universidad de Santo Tomás, por cuanto debemos mantener la historia de la normal por más de 100 años, mantener su arborización y mantener el ecosistema que allí hay, además porque es un sitio de esparcimiento y recreación para los alumnos y no creemos que una mole de cemento le sirva al municipio de Bucaramanga cuando allí se están acabando prácticamente los pulmones que tenemos para nuestro municipio. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí ubicará la agenda, la información y las innovaciones que semana tras semana publica la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y a esta hora el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de FECODE, le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días, compañeras y compañeros, y a la comunidad educativa en general. Esta semana se desarrolló un evento importantísimo, un seminario internacional de pedagogía que creemos que es un incentivo para los educadores que asistieron y para, en términos generales, la comunidad educativa. Por otro lado, tenemos que plantear que los entes territoriales a través de los gobernadores y los alcaldes han venido incumpliendo y poniendo trabas a los recursos que se consiguieron a través de los acuerdos con el gobierno nacional. Tenemos que decirle a estos señores que realmente sean responsables y que hagan llegar a los educadores y educadoras lo más pronto posible cada uno de los recursos que por conceptos relacionados con difícil acceso, ascenso y lo relacionado con primas extralegales lleguen con prontitud a cada uno de los educadores y educadoras. Y por último, queremos decirle a los docentes que van a participar el domingo en la prueba de competencia o la evaluación de competencia, que hagamos sentir nuestra protesta de diferentes formas, ya sea a través de pancartas, ya sea a través de camisetas alusivas al rechazo de esta evaluación de competencia. Muy buenos días a todas y a todos. Encuentro. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Encuentro. Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y en Encuentro, una muestra del talante, el compromiso y el empeño de maestros y estudiantes de las instituciones públicas de nuestro país. El ejemplo viene del municipio de Mosquera, en Cundinamarca, el Colegio Roberto Vergara. Allí un grupo de maestros acompañando a los estudiantes estuvieron en México y resultaron campeones de robótica. Escuchen a quienes le ganaron: estudiantes chinos y mexicanos. Un robot construido por estudiantes del Colegio Roberto Velandia de Mosquera, Cundinamarca, fue el que más rápido pudo recoger las pelotas del concurso mundial de robots que tuvo lugar en México, y sus inventores regresaron con el trofeo. Un grupo de docentes del Colegio Roberto Vergara del municipio de Mosquera rescataron el talento, la iniciativa y las ganas de aprender sobre mecatrónica y tecnología de sus alumnos. Después de 2 años de experiencias, creaciones y fracasos, estos muchachos se convirtieron en campeones en robótica en Ciudad de México. Talento nacional de la Escuela Pública de Exportación. Y pues se ha venido trabajando con los docentes chicos que han llegado al nivel de preparatoria de 10º y 11. En cada año se presentan a un concurso donde se tienen que participar contra otros estudiantes de otros colegios. Depende de la etapa del concurso, primero es regional, luego es nacional. Los chicos del año pasado presentaron ese nacional y ganaron un cupo para México. Este grupo de estudiantes ha pasado por encuentros regionales, nacionales, y ahora llevarán la bandera colombiana al Campeonato Mundial a realizarse en el 2014 en Estados Unidos, en donde se demostrará quién es el mejor en robótica desde las aulas públicas. En México demostraron que su experiencia y creatividad está por encima de estudiantes, escuchen bien, mexicanos y chinos. El objetivo del concurso en este caso era tomar unas pelotas y ponerlas en unas metas, con una restricción de tiempo y de medidas. Pero entonces lo que te digo, todos tienen que hacer lo mismo, cada uno diseña su robot como quiera, pero todos tienen en esos match 2 minutos para hacerlo, es en tiempo real, o sea, 2 minutos en la misma pista hay 4 robots compitiendo unos contra otros. Con esta oportunidad los estudiantes se han convertido en modelos a emular, que ven en la robótica una oportunidad de ampliar sus horizontes de conocimiento, porque desde las instituciones públicas y con el acompañamiento de la administración municipal y la empresa privada, se evidencia que el trabajo en equipo a favor del saber propio e inquietante que surge en la escuela es el principio y el fin del desarrollo de un país. El profesor Carlos Rivas, secretario de Organización y Educación Sindical, le habla a esta hora a los y a las maestras a nivel nacional. Un cordial saludo a todos los maestros de Colombia, a la comunidad educativa. Son varias las informaciones que podemos entregarle a los maestros. La primera es que en la comisión tripartita, la ministra de Educación ratificó la voluntad del gobierno para discutir lo que tiene que ver con el Estatuto Único de la Profesión Docente. Han admitido algunas de las propuestas que ha presentado la Federación Colombiana, y gracias a la participación de los parlamentarios con la Federación ha venido avanzando este tema del Estatuto Único de la Profesión Docente, y creemos que hemos dado pasos significativos alrededor de unificar el 1278 y el 2277 para hacer un solo Estatuto Único de la Profesión Docente. Una segunda noticia muy importante para los maestros de Colombia es que la Federación, a través del compañero presidente Luis Gruber, acaban de firmar el convenio con el Fondo Nacional del Ahorro en el tema de vivienda. Creemos que también es muy significativo. Y otro tema que es importantísimo es el que tiene que ver con que la Federación acaba de iniciar también en la Comisión Técnica la discusión con relación a las primas que el gobierno ha planteado que son incompatibles con la prima de servicios. También esta comisión ya arrancó el trabajo y hemos iniciado la discusión con relación al tema de los incentivos para los compañeros docentes del 1278. Es de plantear también que la Federación Colombiana de Educadores está planteándole al gobierno que siga en la misma línea que viene de cumplimiento de los acuerdos con la Federación Colombiana de Educadores y fundamentalmente con los compañeros docentes,
y estamos planteándole al señor presidente de la República el tema que tiene que ver con la fiduprevisora y fundamentalmente o que cambien de fiducia o que cambien de quien la está administrando, porque ha estado atentando contra los intereses del magisterio. Finalmente, manifestarle a los compañeros docentes que este domingo 24 deben de hacer los mítines en los sitios donde van a presentar las evaluaciones de competencias, porque estamos en contra de ellas, atentan contra la estabilidad laboral de los maestros. Un feliz fin de semana para todos los maestros y maestras de Colombia. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Recuerde que puede ver este programa a través de YouTube en el canal de FECODE. El próximo lunes 25 de noviembre se ha determinado como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y aunque este día tiene sus orígenes en República Dominicana, lo cierto es que en nuestro país tenemos un sinnúmero de ejemplos de políticas que van en contravía de las mujeres, de la equidad, el equilibrio y el respeto desde la palabra y la acción a los derechos que tienen las mujeres, desde el conflicto armado hasta el diario vivir. Se han convertido en un verdadero botín de guerra. Mujeres asesinadas por sus parejas, violadas y humilladas son historias recurrentes en nuestro país. Para los especialistas se presentan por varias cosas: por falta de educación para solucionar conflictos, por reacciones fuertes ante la falta de dinero o trabajo, por seguimiento de estereotipos y por la pervivencia del sistema capitalista explotador. Violencias han existido desde hace muchísimo tiempo, solo que se recrudecen precisamente de tiempo en tiempo por las desigualdades económicas, por las desigualdades sociales, por todos los problemas y crisis que vive la sociedad, y concretamente en una sociedad tan desigual y en contra precisamente de las mujeres, porque culturalmente hay unos patrones que se mantienen por siglos y se repiten, que han tenido un fondo económico a través de la historia. Pues las mujeres, ni los niños, ni los hombres incluso, son ajenos a esta situación. Es decir, que la violencia toca a todos los géneros, cuando desde el Estado se violan derechos, cuando no se atienden las particularidades de las diferentes identidades y se crean injusticias sociales y económicas. Obviamente, en el caso de las mujeres, hay que replantear prácticas que las excluyen y las reducen a ser amas de casa, o más bien esclavas de casa. Pero este día en especial, que se conmemora una vez más esa gran acción de las hermanas Mirabal, vale la pena que las maestras de Colombia, al lado de los maestros, conmemoremos esta gran fecha y le digamos al gobierno de Juan Manuel Santos y a todas las fuerzas imperiales que hoy tienen sus raíces en Colombia, que el pueblo colombiano no tolerará la explotación ni la violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra ninguno de los habitantes de nuestro país. La ley 1257 del 2008 es una ley muy linda, contempla pues todos los aspectos, porque incluso es una ley contra la violencia patrimonial, psicológica, física, económica, social. Si pueden ver, o sea, es una ley como para una sociedad que nosotros no tenemos un modelo económico en el que definitivamente esto no es posible. Una sociedad realmente equitativa, con oportunidades para todos, estabilidad, salarios dignos, prestaciones, y que le permita a los diferentes integrantes del hogar compartir actividades productivas y de crianza, seguramente aliviaría mucho las diferentes violencias y por ende la que se comete contra la mujer. Se cumplió un año del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. De los 5 puntos de la agenda conjunta se han abordado 2, quedan 3 que son fundamentales y estos continuarán discutiéndose en medio de una contienda electoral en la que el presidente Juan Manuel Santos ya ha manifestado públicamente su deseo de la reelección. Y el tema de la paz, por supuesto, será crucial.
El 19 de noviembre del 2012 se instalaron las conversaciones en Cuba como país garante. A la mesa se llegó con una agenda concertada previamente de 5 puntos a discutir. Se avanzó hasta el momento en el primer tema, el agrario, el de tierras, y el segundo, el de participación política de las FARC en el proceso electoral colombiano. A partir del 28 de noviembre del 2013 se empezará a abordar el cuarto punto, el narcotráfico. Pero en este proceso, aunque la mayoría de colombianos vive con esperanza el mismo, otro sector, el de la ultraderecha, lo hostiga, señala y hasta lo criminaliza con la aparición de amenazas viejas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien luego de un año no ve que la salida de este conflicto sea a través del diálogo. Uribe ha sido una verdadera piedra en el zapato, no solo para Santos y su reelección, sino para todo lo que le huela o camine diferente al exmandatario. De la pelea verbal de los dos ex colaboradores se llegó a una confrontación vulgar y vergonzosa que solo deja desconcierto en un pueblo que solo sabe que quiere que esta generación viva en paz, a diferencia de las demás. Los diálogos han vivido tensiones, como cuando Iván Márquez negó tener vínculos con el narcotráfico, que no secuestraban las FARC, que no tenían que pedir perdón a las víctimas, estas entre otras salidas en falso. Sin embargo, la diplomacia y el interés mutuo han sobrellevado los momentos álgidos y han entendido que, a diferencia del show de Ralito en el gobierno del presidente Pastrana, aquí es ahora o nunca. Es en este momento cuando la paz deja de ser un anhelo y se concreta en la práctica, en un posconflicto del que el país debe informarse a tiempo, porque la firma en La Habana es el primer paso tan solo, el cese de hostilidades. Ahora viene la verdadera reestructuración del Estado social de derecho. El profesor Luis Gruber Ibarra, como ya es tradicional en Encuentro, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye se realizó el Seminario Internacional de Pedagogías Críticas. Con él hicimos un evento más en el reimpulso del movimiento pedagógico y contamos con la colaboración de académicos del Canadá, de Estados Unidos, de México y Costa Rica, además de intelectuales y pedagogos de Colombia. Lo importante del evento es que asistieron más de 400 educadores de Colombia, líderes del movimiento pedagógico. Hoy decimos que las pedagogías críticas ocupan un sitial importante en el reimpulso del movimiento pedagógico. No es solo un movimiento pedagógico colombiano, hoy trasciende las fronteras y podemos hablar del movimiento pedagógico latinoamericano, el cual es la resistencia a los bloques de poder que imponen las políticas educativas. Esos bloques de poder que a través del ministerio tienen los altoparlantes para trazar las medidas y políticas educativas, obligan a que nosotros, desde la federación, desde nuestros sindicatos, desde el movimiento pedagógico, generemos iniciativas. Y hoy la iniciativa de la federación se expresa en una propuesta, el Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, el PEPA, el cual se fundamenta en tomar la autonomía que nos da la Ley 115 y desde esa iniciativa propia, con la autonomía, haremos propuestas para innovaciones o para experiencias. Nosotros preferimos las experiencias, porque la experiencia de una u otra manera obliga a la enseñanza, la experiencia obliga a la creatividad, a la imaginación. Las escuelas hoy, no podemos negar, forman parte del aparato ideológico del Estado. Nuestro trabajo es que la escuela genere no posturas inocentes, sino respuestas coherentes a las necesidades en la profundización de la democracia. Nuestra lucha hoy es contra la política educativa, que se expresa en la contrarreforma educativa. Por eso llamamos a los educadores y educadoras de Colombia para que de manera crítica expresemos una visión particular de la sociedad. Pero esa visión particular de la sociedad tiene un método de participación. Y el método de participación se expresa en la democracia, la cual rechaza la cultura del silencio. Y ante la realidad que hoy tenemos, les decimos a los colombianos y colombianas
que desde el movimiento pedagógico tenemos propuestas para una educación de calidad, pero también tenemos propuestas para que nuestros jóvenes sean los ciudadanos del futuro en la vida participativa, en la vida solidaria, que conduzcan a la sociedad que queremos en el país que soñamos. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Mañana domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. Hablaremos con dos expertos internacionales, uno en pedagogía crítica y el otro en nuevas tecnologías en el aula. Ellos asistieron al Seminario Internacional de Pedagogía Crítica que realizó el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y nos da avisos de cómo el neoliberalismo arrincona la educación en nuestro país. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita inaplazable el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.